Damos una cálida bienvenida a todo el mundo al canal Aprendiendo a Largo Plazo. A ver, pongámonos en situación, porque el panorama es de película. Estamos en abril de 2026 y un conflicto militar directo en Oriente Medio acaba de bloquear por completo el estrecho de Hormuz. Una locura de situación, la verdad. O sea, de la noche a la mañana, el 20% del suministro mundial de petróleo se ha quedado atascado. Y claro, el barril de Brent ha saltado automáticamente por encima de los $100. Es más, he leído que en el mercado físico están pagando primas desesperadas que tocan los $140. 140, sí. Es una barbaridad. Y para la economía global, o bueno, para cualquiera de nosotros que encienda la calefacción o intente llenar el depósito del coche, es máxima tensión. Pero, y aquí viene lo interesante, si miras los balances financieros de algunas energéticas... La historia cambia por completo, claro. Exacto. Para ellas, este evento geopolítico es probablemente el mayor catalizador de beneficios de la última década. Así que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es diseccionar este macroevento a través de una empresa muy concreta. Vamos a analizar Repsol. Me parece una idea fantástica. Y ojo, quiero dejar clarísimo desde el minuto 1 que este análisis tiene una finalidad 100% educativa. O sea, vamos a explicar los conceptos desde cero, con la óptica de la inversión en valor, para que cualquiera, incluso sin tener ni idea de finanzas previas, entienda cómo se analiza un gigante así. Es que es el escenario perfecto, la verdad. Porque muchas veces en el mundo de la inversión todo se basa en proyectar líneas rectas hacia el futuro, asumiendo que las condiciones van a ser normales y aburridas, ¿sabes? Ya, y luego pasa lo que pasa. Claro. Estalla una crisis como esta en Hormuz y todos los modelos teóricos saltan por los aires. Así que analizar a Repsol hoy nos permite ver, en tiempo real, qué significan de verdad conceptos como el apalancamiento operativo o el flujo de caja, cuando la materia prima sufre un shock de precios histórico. Totalmente. Y, a ver, para entender cómo les impacta esto, creo que primero tenemos que desmontar un mito, ¿no? Porque la gente suele meter a todas las petroleras en el mismo saco. Sí, el típico error de principiante. Exacto. Se asume que su negocio es simplemente, no sé, hacer un agujero en el suelo, sacar un líquido negro y venderlo. Que si fuera así, nuestro análisis de hoy duraría 2 minutos. El petróleo sube, ellos ganan más y fin del programa. Ojalá fuera tan sencillo, ¿eh? Ojalá, pero la realidad es que operan con lo que se llama un modelo de negocio integrado. Y para quien nos escuche y no sepa qué es esto, podríamos usar el test de los 2 minutos de Peter Lynch, ese de saber explicar a qué se dedica una empresa de forma simple. Pues a ver, de forma simple, un negocio integrado como el de Repsol juega en 2 ligas distintas a la vez. Por un lado tienes lo que llaman el upstream. Que sería la exploración y producción, ¿no? Eso es. Upstream es todo el proceso de buscar el petróleo, conseguir las licencias, perforar y extraerlo. Y por otro lado tienes el downstream, que es la parte industrial y de refino. Vale, el downstream. Porque claro, a ti no te sirve de nada meter crudo recién sacado del mar en el depósito de tu coche. Hay que transportarlo, meterlo en refinerías a miles de grados y convertirlo en gasolina, plásticos o queroseno. A ver, se me ocurre una analogía para que la audiencia lo vea súper claro. Pensemos en una inmensa corporación cafetera. Ajá, me gusta. A ver. Imagina que esta corporación tiene, por un lado, las plantaciones en Colombia, donde cultivan el grano. Eso sería el upstream. Exacto. Y por otro lado, son dueños de todas las cafeterías donde te sirven la taza ya preparada, que sería el downstream. Pues bien, si hay una helada brutal y el precio del grano de café se multiplica por 3 en el mercado mundial... Tienen un problema y una bendición a la vez. Eso es. Sus cafeterías lo van a pasar fatal porque comprar ese grano ahora es carísimo, así que ganarán menos por cada café que te sirvan. Pero claro, su división agrícola, la que vende el grano a precio de oro, se va a forrar. Es un ejemplo buenísimo, porque el efecto neto al final del año dependerá de qué parte del negocio pese más en ese momento. Claro. Y en el caso de Repsol, con el barril a más de $100 por la crisis, ¿cómo está la balanza? Porque operan en más de 30 países y en 2025 facturaron más de 54.000 millones de euros, que se dice pronto. Pues la balanza está tremendamente a favor de la extracción, del upstream. Cada barril nuevo que consiguen sacar lo venden capturando ese precio disparatado. O sea, beneficios extraordinarios puros. Exacto. Pero, y aquí está el pero,
Sus refinerías gigantescas, sobre todo las que tienen en España, necesitan tragar crudo todos los días. Y aunque producen parte de ese crudo, otra gran parte tienen que comprarla fuera, en el mercado, a esos precios infladísimos. Ya. Y no pueden simplemente subir el precio de la gasolina en el surtidor un 50% de golpe. Ni de broma. Si hacen eso, destruyen la demanda. La gente deja de coger el coche. Así que los márgenes de sus refinerías sufren. Pero como dices, en el cómputo global, al ser productores, están ganando muchísimo dinero. Vale, entonces, sabiendo que Repsol es a la vez productor y refinador, quiero que entremos en lo que yo llamo el elefante en la habitación. La dependencia de algo que no controlan. Ah, la ciclicidad. Eso es. Porque, a diferencia de una empresa que vende, yo qué sé, pasta de dientes, que vende más o menos lo mismo todos los años, pase lo que pase, Sí, negocios predecibles y estables. Repsol es lo que se llama una empresa cíclica. Y más específicamente son tomadores de precios, o price takers en inglés. O sea, si Apple quiere vender el nuevo iPhone a 1.500 euros, pone el precio y punto. Pero Repsol no puede decir, hoy mi petróleo vale 120 euros. Igual. Y esto genera una magia contable, o bueno, un peligro contable, que es el apalancamiento operativo. Explícanos eso del apalancamiento operativo que suena muy técnico, pero es clave. Pues mira, en la extracción de petróleo los costes son casi todos fijos. Mantener una plataforma petrolífera en alta mar te cuesta prácticamente los mismos millones al año si el barril está a $70 que si está a 140. Claro, el alquiler del equipo y los sueldos son los mismos. Exactamente. Entonces, una vez que superas el coste de mantener esa plataforma, lo que llamamos el umbral de rentabilidad, casi cada dólar extra que sube el precio del barril va directamente, íntegro, a la cuenta de beneficios. ¡Ostras! De hecho, he mirado los datos antes de grabar y hay una regla práctica que me dejó asombrada. Por cada $10 que sube el barril Brent de media anual, el beneficio operativo de Repsol sube entre 250 y 350 millones de euros extra. Es una locura de sensibilidad, ¿eh? Imagínate, si en 2025 el petróleo rondaba los $75 y ahora con el lío en Hormuz no baja de 108, Estaríamos hablando de más de 1.000 millones de euros extra de beneficio. 1.000 millones, sin perforar un solo pozo nuevo ni vender una gota más de gasolina. Es un grifo de dinero. Es un torrente. Pero, a ver, aquí es donde las empresas cíclicas suelen meter la pata históricamente. Y esto es algo que cualquier inversor debe vigilar. Uy, a ver, La destrucción de valor. eso mismo. Cuando a estas empresas les entra tanto efectivo de golpe en la parte alta del ciclo, a las directivas les quema el dinero en las manos. La tentación es empezar a comprar competidores carísimos o abrir pozos que solo son rentables si el petróleo se queda en $100 para siempre. Claro. Y el petróleo nunca se queda arriba para siempre. Jamás. El ciclo siempre se da la vuelta. Y cuando vuelve a caer, todo ese dinero que gastaron se queda atrapado en proyectos inútiles. Vale, entonces, la gran pregunta para quien esté pensando en valorar esta empresa hoy es, con toda esta avalancha de dinero entrando ahora mismo, en 2026, ¿están invirtiendo mal o la empresa está realmente sana? Pues para saber eso, tenemos que mirar la calidad del dinero, no solo el número que sale en las noticias. Sí, porque una duda súper típica cuando empiezas a aprender finanzas es, oye, si facturan miles de millones, ¿cuánto dinero real queda en la caja del banco? Porque contablemente pueden decir que ganan mucho, pero luego la cuenta bancaria puede estar seca. Claro, y de hecho, las empresas no quiebran por no tener beneficios contables, quiebran porque se quedan sin liquidez. Por eso, el indicador rey aquí no es el beneficio contable, es el flujo de caja libre, o Free Cash Flow en inglés. El famoso FCF. El famoso FCF. Piensa que el beneficio contable tiene 1000 ajustes, depreciaciones, amortizaciones de máquinas viejas, cosas que no son billetes de verdad saliendo del banco. Ya, son apuntes en un Excel. Exacto. El flujo de caja libre es el efectivo puro y duro que le queda a la directiva después de pagar impuestos, nóminas y, sobre todo, después de pagar el mantenimiento de todas sus refinerías y plataformas, el famoso CAPEX. Vale, y en el caso de Repsol, con los datos cerrados de 2025, el flujo de caja operativo fue superior a los 5.300 millones de euros, una montaña de liquidez real. Y gracias a eso tienen un balance que es envidiable. Si quitas los arrendamientos, su deuda neta se ha quedado en apenas 1.616 millones de euros. A ver, que en un negocio que mueve decenas de miles de millones, 1.600 de deuda es nada. Es un apalancamiento de un 5,5%. Literalmente,
Podrían pagar toda su deuda estructural con los beneficios operativos de un solo trimestre actual. Totalmente. Están blindados a nivel crediticio. Pero claro, aquí hay una pequeña trampa que a un inversor purista estilo Warren Buffett no le gustaría tanto. Ah, la rentabilidad sobre el capital, el ROE. Eso es. El ROE de Repsol históricamente está por debajo del 15% que suele exigir alguien como Buffett, y a veces baja del 10%. Sí, y claro, un ROE bajo sistemático suele ser una bandera roja tremenda. Te dice que el negocio es una máquina de tragar capital para no devolver tanto valor. Es que es un negocio de industria pesada, no es una empresa de software que con 4 ordenadores genera millones. Aquí tienes que mantener instalaciones gigantescas constantemente. Y además en los últimos años han hecho ajustes contables porque han ido reestructurando sus activos, vendiendo cosas, y eso castiga el margen neto contable. Vale, entonces, si el negocio en sí no es hipereficiente reinvirtiendo el dinero dentro de la propia empresa, ¿qué narices hacen con todo el flujo de caja libre que les sobra? Y aquí llego a mi momento ajá favorito preparando este análisis. El programa de recompra de acciones. Uf, temazo. Y además siempre trae mucha polémica en los mercados. Es que, claro, hay mucha gente que critica las recompras diciendo que es ingeniería financiera barata, que los directivos lo hacen para inflar el beneficio por acción, cobrar su bonus y ya está. Pero aquí no es así. Y quiero que lo veamos con una analogía. Imaginemos que la empresa entera es una pizza. Vale, compramos la pizza. A ver cómo la repartes. Yo estoy en la mesa y tengo mi porción. Si la empresa empieza a generar muchísimo dinero en efectivo, va al mercado, compra porciones a otros inversores y literalmente las destruye, o sea, las saca de la caja de la pizza. Matemáticamente, tu porción se hace más grande respecto a la pizza total que queda. Exacto. Mi trozo pasa a representar un porcentaje mayor de toda la pizza. Y yo no he tenido que poner ni un solo céntimo adicional de mi bolsillo. Desde 2021, Repsol ha destruido más del 26% de sus acciones en circulación. Es una barbaridad. 1 de cada 4 acciones ha desaparecido. Y la clave de por qué esto crea valor real aquí, y no es solo ingeniería barata, depende del precio al que compren esa pizza. Claro, si compran las acciones carísimas, están tirando el dinero. Eso es. Si la directiva gasta el dinero comprando acciones en máximos históricos, están destruyendo el capital de los accionistas que se quedan. Pero si, como le pasaba a Repsol, el mercado penaliza la acción y compran con un gran descuento respecto al valor real del negocio. Es como comprar billetes de 100 euros pagando 70. Tal cual. Así que, sin tener que construir refinerías nuevas ni arriesgarse a explorar más, optimizan la rentabilidad para los accionistas que aguantan. Tú pasas a ser dueño de más reservas, más refinerías y, muy importante, cobras una porción mayor de los futuros dividendos. Que, por cierto, el dividendo directo que están pagando ronda el 4,3%. O sea, entre recompras y dividendo es una máquina de retribuir. Es una estrategia defensiva de libro, pero súper efectiva. Vale, pero voy a hacer de abogada del diablo. Si la empresa es tan sólida, imprime billetes con el petróleo a $100 y reparte tanto dinero, ¿qué impide que llegue alguien, monte una empresa igual y les robe el pastel? ¿O que todo se vaya al traste? Ah, y ahí entramos en el terreno de las ventajas competitivas, lo que Bruce Greenwald y Warren Buffett llaman el foso defensivo, el economic moat. El famoso castillo con cocodrilos alrededor. Exacto. A ver, seamos realistas. Repsol no tiene un foso gigante como Coca-Cola. Ellos no tienen poder de marca. La gasolina es un producto genérico. Te da igual echar en una gasolinera que en otra si el coche anda. Totalmente. Un barril de crudo es un barril de crudo. Entonces, ¿cuál es su ventaja? Los analistas dicen que tienen un foso estrecho o narrow moat. Pues su ventaja se basa en 2 cosas fundamentales: la escala y, curiosamente, la regulación, principalmente en su negocio industrial en Europa. Imagínate que alguien con muchísimo dinero quisiera competir con ellos hoy. Construir las refinerías que tienen costaría hoy en día más de 25.000 millones de euros. Madre mía, 25.000 millones solo para empezar a hablar. Y eso si tienes el dinero. Pero es que el dinero es lo de menos. En la Europa de 2026, la probabilidad de que un gobierno te dé permisos medioambientales, licencias de emisiones y terrenos para inaugurar una superrefinería nueva de combustibles fósiles es... Cero. Directamente cero. Cero patatero. Así que se da una paradoja brutal. A ver, que esto es interesantísimo. Me estás diciendo que la presión ecológica y las leyes medioambientales, que en teoría están hechas para hundir a las petroleras,
en realidad las están protegiendo. Exactamente. Es un efecto secundario que mucha gente no ve. Al prohibir que se construyan nuevas infraestructuras contaminantes, le están garantizando a Repsol un monopolio de facto sobre la capacidad de refino que ya existe. Nadie nuevo puede entrar a competirles en Europa. ¡Qué locura! O sea, su mayor enemigo regulatorio es su principal escudo protector. Totalmente. Pero cuidado, porque ese mismo escudo es su mayor riesgo existencial a largo plazo. Claro, el otro elefante en la habitación, la transición energética. Porque el foso te protege de que entre otro competidor a hacer gasolina, pero no te protege si la gente deja de usar gasolina de repente, ¿no? Ese es el gran riesgo. Es lo que llamamos el riesgo de activos varados. Si las políticas de emisiones netas cero realmente se cumplen y la demanda de petróleo colapsa estructuralmente en unos años, Esas pedazos de refinerías que valen miles de millones podrían pasar a valer cero. exacto. Activos varados, instalaciones a las que les quedarían décadas de vida útil, pero que tendrían que cerrar o reconvertir gastando fortunas. Vale, ese es el riesgo a 10 o 15 años vista. Pero, y esto te lo pregunto más a corto plazo, ¿qué pasa si mañana hay un acuerdo diplomático milagroso? La guerra se acaba, abre Hormuz y el petróleo se desploma de $108 a 60 en 2 semanas. Pues que todo ese apalancamiento operativo del que hablábamos antes, esa magia que multiplicaba los beneficios hacia arriba, Se vuelve en su contra y los tritura hacia abajo. tal cual. El flujo de caja del upstream caería en picado. Es verdad que las refinerías comprarían petróleo más barato y amortiguarían un poco el golpe, pero los beneficios extra por la guerra desaparecerían de un plumazo. Así que operan siempre en un filo de navaja. Geopolítica por un lado, transición ecológica por el otro. Y claro, con todo este cacao mental de riesgos y beneficios, llegamos a la pregunta del millón para nuestra audiencia. ¿Cuánto vale esto realmente? Eso es. ¿Cómo sabemos si la acción está cara o barata hoy, en abril de 2026? Porque he visto métodos de valoración súper distintos y para alguien que empiece esto es un lío. A ver, el primer instinto de cualquier inversor novato es mirar el PER, la relación entre el precio de la acción y el beneficio. Y ahora mismo el PER estimado para 2025 está en torno a 15 veces, ¿verdad? 15 veces, sí. Y alguien podría pensar, oye, el mercado general cotiza a 20 veces, así que un PER de 15 está barato. Compro. Ya, pero entiendo que usar el PER en una empresa cíclica como esta es una trampa mortal. Una trampa de valor clarísima. Porque el PER se calcula dividiendo el precio entre el beneficio. Y ahora mismo, en plena guerra, el beneficio está infladísimo por el petróleo a más de $100. Claro, el número de abajo de la división es enorme de forma artificial. Exacto. Así que el PER sale muy bajito. Pero si el año que viene el petróleo cae a 60 y los beneficios se esfuman, ese mismo precio de acción te va a dar un PER de 30 o 40. O sea que, paradójicamente, estas empresas parecen más baratas justo en el punto de máximo riesgo, justo antes de que el ciclo se hunda. ¡Qué peligro! Muchísimo peligro. Por eso los analistas rigurosos no usan el PER aquí, sino el DCF, el descuento de flujos de caja. Para explicarlo rápido, el DCF básicamente es intentar calcular cuánto dinero en efectivo real va a ganar la empresa de aquí a la eternidad y traer ese valor al dinero de hoy, descontando un porcentaje de riesgo, ¿no? Eso es. El problema gigantesco es qué precio del crudo pones en el Excel para calcular el futuro. Si pones que se queda en $110 para siempre, te sale que Repsol valía una fortuna. Si pones que baja a 60 en 6 meses, te sale que no vale nada. Entonces, si miramos los consensos de los analistas que intentan usar un precio medio normalizado para no caer ni en la euforia ni en el pánico, ¿qué cifras nos dan? Pues mira, con la acción rondando los 24,27 € este mes de abril, Ajá. el precio objetivo ponderado, basado en esos flujos descontados, se sitúa en unos 27,67 €. Vale. O sea que estaríamos hablando de un potencial de revalorización en torno a un 14%, a lo que habría que sumar ese dividendo del 4 y pico que comentamos. Exacto. Pero fíjate que un 14% de prima no es lo que Benjamin Graham llamaría un margen de seguridad clásico. Claro, Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, exigía comprar un billete de €1 pagando 60 céntimos, o sea, un descuento del 30 o 40% por si se equivocaba en los cálculos. Eso es. Y para tener ese nivel de seguridad tan purista hoy, la acción tendría que hundirse por debajo de los 19,37 €. Entonces, para ir resumiendo y perfilar al inversor de esto, queda clarísimo que comprar Repsol hoy no es una jugada de crecimiento exponencial sin riesgo. Para nada. Es para alguien que busca lo que llaman valor cíclico.
beneficiarse del momento geopolítico brutal, protegerse de la inflación y cobrar un buen dividendo sabiendo que la empresa tiene un balance a prueba de bombas. Yo lo veo así, totalmente. Han sabido usar el dinero de este bloqueo en Hormuz no para hacer tonterías, sino para reducir deuda a mínimos y recomprar acciones a saco. Han transformado una lotería geopolítica temporal en resiliencia de verdad a largo plazo. Pues me parece una conclusión perfecta. Pero claro, yo no puedo despedir este análisis a fondo sin pedirte que nos dejes algún pensamiento rompedor, algo que cambie totalmente las reglas del juego. Pues a ver, te voy a dar una hipótesis que, de cumplirse, lo cambia todo. Imagínate que todo su plan de transformación tiene un éxito rotundo, que de verdad logran escalar la producción de biocombustibles avanzados, biometano y llenan todo de estaciones de recarga eléctrica y son súper rentables. Vale, logran transformarse y no desaparecen. Y si llega un punto de inflexión en esta década en el que los grandes fondos de inversión dejan de ver a Repsol como una petrolera sucia y en decadencia y empiezan a valorarla como a un gigante tecnológico de energía verde, el mercado pagaría mucho más caro cada euro de beneficio. O sea, de cotizar a 15 veces beneficios pasarían a cotizar como las renovables o las tecnológicas. Es fascinante. Un cambio de paradigma que transformaría por completo cómo leemos este sector. Exacto. Ese es el verdadero desafío a 10 años. Profundamente el desglose, tan técnico, pero tan claro. Creo que entender las entrañas de los estados financieros cuando pasan estas locuras en el mundo es vital. Un placer, de verdad. Da gusto charlar de estas cosas. Y antes de despedirnos, quiero recordar, como siempre, nuestra premisa inquebrantable. Este análisis tan detallado que hemos hecho hoy tiene una finalidad estricta y puramente educativa. Que quede muy claro, sí. Hemos explorado cómo funciona la valoración de una empresa, los flujos de caja y el impacto del estrecho de Hormuz, pero bajo ninguna circunstancia esto es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Toda decisión en bolsa conlleva riesgos y cada persona debe hacer su propio análisis independiente. Así es. Pues con esto cerramos la inversión de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este canal, Aprendiendo a Largo Plazo. Si esta forma de entender las finanzas os ha resultado útil, os invitamos cordialmente a suscribiros y a darle al like, que nos ayuda un montón. Nos encontramos en el próximo análisis.